Bien, iniciamos grabación con respecto al último bloque del examen parcial del curso de dinámica. Como mencioné, el examen parcial, este es un examen del ciclo 2021-2 y vamos con el último bloque que ya lo hemos llevado a la plataforma de OneNote. Y para ello nos dice lo siguiente, que la doble polea de masa de 25 kilogramos tiene un radio de giro centroidal de 0.5 metros. Entonces, que inicialmente está en reposo, a la que se aplica un par constante, o sea, un momento. Estos valores los vamos a saber a partir de la tabla, y si se ignora el efecto de la fricción, se ignora. Entonces ignoramos el efecto de la fricción y se sabe que las masas de los bloques A y B se encuentran en la tabla 22. Ok, primero que todo vamos a utilizar los siguientes datos. Nos mencionan como dato lo siguiente. Primero, nos dicen que la doble polea tiene una masa de 25 kilogramos. 25 kilogramos masa, ok. Bueno, luego nos dice que los bloques A y B tienen sus distintas masas. El bloque A, es decir, la masa de A es de 20 kilogramos y la masa de B es de 2 kilogramos. Prácticamente es como si estuviesen a razón de 1 a 10, ¿no? De 1 a 10. Le multiplica por 2, estaría igual de todas formas. O sea, están a razón de 1 a 10. Luego, ¿qué datos más nos da? Un par constante. Este par constante, según la tabla, es de 120 newton por metro. 120 newton por metro. Y también nos da que el radio centroidal es de 0.5 metros. Vamos a poner la radio centroidal es de 0,5 metros. Ok, esto viene siendo nuestros datos. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Tenemos 5 datos. Estos 5 datos nos van a ayudar a ¿qué? A solucionar este problema. Vamos a ir primero con el ítem A. Vamos a ir con el ítem A. Ítem A. Ok. El ítem A que nos dice que debemos calcular la aceleración angular de la doble polea. Pues bien, nosotros en este curso tenemos dos conceptos que son las causas y los efectos, lo que causa y lo que da como consecuencia. Por tanto, nosotros en las causas graficamos la parte estática y en los efectos graficamos la parte dinámica. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Lo que voy a hacer ahora es lo que acabo de mencionar, la parte estática y la parte dinámica. Es decir, voy a hacer las reacciones y luego la parte de dinámica, que son las sumatorias de fuerzas, incluido la masa y la aceleración. Entonces, quiero eliminar esto de acá, quiero que se vea para acá, ok. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Voy a poner causas y efectos. Causas y efectos. Estas son las causas y los efectos. ¿Cuáles son las causas? Las causas que nosotros podemos encontrar referente a lo que es la parte estática son las reacciones. Tenemos una reacción en el eje Y, una reacción en el eje X. Tenemos el peso, bueno, digo, la masa de la doble polea, la masa de la doble polea que es de 25 kilogramos. Por otro lado, ¿qué tenemos? Podríamos considerar en este caso también las tensiones que serían igual a las masas por la gravedad del bloque A y la masa por la gravedad del bloque B. Ok, esto sería en primera instancia, ¿no? La parte de las causas. Ahora, ¿cuáles serían los efectos? Y también no olvidarnos que el momento como tal sí se considera dentro de las causas, ¿sí? Eso nunca hay que olvidar. En los efectos, ¿qué podemos tener en los efectos? Pues la parte donde entra el momento de inercia. El momento de inercia para una polea la consideramos como ¿cuál? Como un cilindro hueco o como un cascarón, ¿no? Un cascarón. ¿Por qué? Porque el cilindro de como tal una polea no es un sólido como tal. La polea tiende a tener un porcentaje
de volumen que no es completo, o sea, del 100%, tendrá menos que ello. Tendrá, por decirlo, un 70 o un 80%. Es decir, no como tal sólido no es. Por tanto, estoy considerando un cascarón cilíndrico, ¿sí? Esto va a ir como parte de observación. Bien, continuamos. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, este momento, y también debido al momento de inercia, lo que va a pasar es que esta doble polea va a girar, ¿en qué sentido? En sentido antihorario. Por tanto, el bloque de masa A va a... el bloque A, ¿qué va a pasar? Va a descender. El bloque A va a descender. ¿Y qué va a ocurrir? Van a aparecer las aceleraciones. Ahora, podríamos también considerar la parte estática en este lado, pero no sería del todo correcto porque nosotros estamos utilizando la parte dinámica. Por tanto, la masa del bloque B ascendería porque si este sube, si este baja, este sube. Por tanto, el diagrama de cuerpo libre para este lado sería que la aceleración del bloque B va para arriba. Y bien, nosotros mencionamos lo del momento de inercia y nosotros sabemos que el momento de inercia de la doble polea lo podemos calcular como que en este caso está girando alrededor del eje G, lo podemos calcular como que como la masa por el radio al cuadrado. Y bien, nosotros ya tenemos la masa del doble de la doble polea es 25 kilogramos y el radio es de 0,5 metros. Nosotros haciendo la operación, ya lo tenemos acá, es 6,25 ¿qué? Kilogramos por metro cuadrado. ¿Por qué? Porque la masa está en kilogramos. La distancia, o mejor dicho, el eje de radio, la distancia, perdón, con la que se va a multiplicar está en metros, pero como estamos elevando al cuadrado, es metro al cuadrado. Es prácticamente un simple análisis dimensional. Y pues este sería nuestro momento de inercia. Por tanto, si nosotros queremos ahora hallar lo que son la parte del ítem A, tendríamos que nos pide la aceleración angular de la doble polea. Bien, nosotros ya hemos considerado las causas y los efectos. Ahora, ¿qué es lo que nos conviene hacer? Igualarlas. ¿Por qué? Porque las causas son iguales a los efectos. ¿Por qué? Si hay tres causas, por ejemplo, hay tres causas, habrán tres efectos. Tienen que ser proporcionales, por decirlo, ¿no? Este es por ejemplo, deben ser proporcionales. Deben ser proporcionales. Entonces, nosotros para que nos convenga a calcular las aceleraciones tendríamos que hacer sumatoria de momentos. Es decir, si nosotros realizamos la sumatoria de momentos, nos quedaría lo siguiente: que la sumatoria de momentos respecto a G, porque viene siendo un apoyo fijo, no se va a mover y es mucho más fácil eliminar las reacciones por este lado. Las reacciones de este lado es mucho más fácil eliminarlas porque no las conocemos. Entonces, si nosotros hacemos la sumatoria de momentos en G de las causas y las igualamos a la sumatoria de momento de G de los efectos, tendríamos lo siguiente. Nosotros podemos considerar la gravedad como 10 o bien como 9,81. Para ser más exactos, vamos a utilizar la de 9,81. ¿Sí? La de 9,81. Entonces vamos a multiplicar 20 la masa por la gravedad. Nos va a dar 196 newtons. Eso nosotros lo podemos corroborar. 20 por 9,81 nos da 196.2 o prácticamente 196. Y también esto lo podemos multiplicar por 2 por 9,81 porque es la masa por la gravedad. Y eso nos daría prácticamente lo mismo, solo que entre ellas sería 19,6 newtons. Por tanto, ahora para este lado también conocemos la masa, ¿cierto? A ver, le vamos a llamar A también. La masa es 20. La aceleración no la conocemos. La aceleración de A no la conocemos. Aquí en B
Tenemos la masa, que es 2. La aceleración de B no la conocemos, pero nosotros recordamos lo siguiente. Recordando. Nosotros recordamos que la aceleración lo podemos expresar como que la aceleración es igual a la aceleración angular por el radio. Pero nosotros, si los pasamos en términos de radiales, angular, perdón, tendríamos la aceleración entre el radio sería igual a la aceleración angular. Por tanto, el dato del radio sí lo tenemos. Entonces, como nosotros lo tenemos, prácticamente podemos reemplazarlo. De 0 sería cuestión de multiplicar la aceleración angular por el radio. Entonces sería 20 alfa por el radio respecto a la masa de A es 4 metros. Por tanto, en este apartado tendríamos que A es igual a ¿qué? Es igual a 80 veces la aceleración angular de A. Y también para el lado B tendríamos lo siguiente, que B sería igual a 2 veces la aceleración de B, pero sería la aceleración angular por 8. Prácticamente tendríamos 16 veces la aceleración angular de B. Pero ojo, tenemos otra observación. Esta siguiente observación es: como todo este sistema está manteniéndose en base a tensiones, a un momento, nos podemos percatar que las aceleraciones también tienen que ser iguales. Es decir, la aceleración angular de A y la aceleración angular de B tienen que ser iguales, ya que tanto como se están realizando movimientos tangenciales tienen que ser iguales. Es por ello que los consideramos como iguales a la aceleración angular de A y a la aceleración angular de B. ¿Por qué? Porque pertenecen a un mismo sistema, ¿sí? Lo que estoy tratando de explicar es que todo este sistema tiene una forma de expresarse que es una sola aceleración angular. Por tanto, cuando nosotros vamos a despejar, ya veremos cómo va a ser el resultado. Si no se entendió bien, ya un poquito más adelante lo explicaré mejor, ya que esto es más teórico que práctico. Bien, nosotros como ahora estamos trabajando en unidad de forma vectorial, lo que vamos a tener va a ser lo siguiente: 120 veces mejor dicho, el momento como está yendo en sentido antihorario es positivo, porque es la parte de causas. Entonces 120 respecto al eje sobresaliente, ya que nosotros tenemos 3 ejes. Tenemos el eje X, el Y y el Z. En el X nosotros tenemos de forma vectorial al Y, al eje Y tenemos al J, y el Z tenemos el K. Nosotros vemos que la polea está realizando un movimiento en este sentido alrededor de este eje. Por tanto, su equivalencia es en K. 120K. Ahora nosotros tenemos ¿a quién? ¿A quién más tenemos? Tenemos a la masa del bloque A. La masa del bloque A también realiza un momento en el sentido antihorario con un radio de giro de 4 metros. Más 196 por 4 en el eje K también. Luego tenemos también al bloque B. Al bloque B, como está yéndose en sentido antihorario, está yendo en sentido horario, nosotros vamos a dar cuenta que vamos a multiplicar 19,6 por 8 la distancia y lo vamos a igualar a los efectos. ¿Por qué por 8? Porque nosotros tenemos 8 metros desde este eje. O sea, su brazo de palanca es de 8 metros y este es de 4 metros, ¿sí? Luego de esto tenemos ¿qué más? A los efectos. En este caso, como nosotros hemos calculado el momento de inercia, hay que recordar que cuando nosotros tenemos el momento de inercia también está viéndose afectado. ¿Por quién? Por la aceleración angular, en este caso del todo del sistema. Por lo tanto, 6,25 por la aceleración angular del sistema, y que también está saliendo del eje Z, o sea, su equivalencia acá. Luego tenemos a las masitas, a estas masitas aquí, o mejor dicho,
la más baja la aceleración, que también sigue la misma convención. En este caso vemos que uno sube, el otro baja, es decir, que al momento que le tomemos al hacer los momentos, en este caso vamos a tener que este va a irse en sentido antihorario y este también va a irse en sentido antihorario, por tanto ambos son positivos. Y como este se le multiplica por su brazo de palanca de 4 metros y este se le multiplica por su brazo de palanca de 8 metros, es decir, que más 80 veces la aceleración angular multiplicada por 4 saliéndose del eje Z, es decir, en K. Y esto a su vez lo vamos a sumar, ¿con quién? Lo vamos a sumar con 16 veces la aceleración angular del 16 veces la aceleración angular por 8 saliendo del eje Z. Este arreglo, nosotros, si nos damos cuenta, podemos agrupar todos los K y prácticamente se nos desaparecen y solo quedaría operar, pero esto es un poco tedioso. Por lo tanto, en el software MATLAB ya he programado esto y si yo le doy a correr es prácticamente toda la expresión que teníamos acá, y si le doy a correr me va a arrojar el primer resultado. Acá, atención, acá hay un símbolo extraño. Voy a darle a correr de nuevo y la aceleración angular del sistema es 1.6449. 1.6449. La aceleración angular del sistema es 1.6449. 49 que radianes sobre segundo al cuadrado. Radianes sobre al segundo al cuadrado. Entonces, si nosotros queremos calcular las aceleraciones angulares de la doble polea, lo que nosotros vamos a tener es lo siguiente: que nosotros al momento de haber operado en los efectos nos hemos percatado de que hemos tenido 80 veces la aceleración angular de A y 80 veces la aceleración angular de B. En este caso, como nosotros queremos calcular las aceleraciones, prácticamente nosotros hemos visto que a aceleración angular por radio nos va a dar el resultado. Pero en este caso, nosotros lo que queremos hallar es ¿qué cosa? Queremos hallar las aceleraciones angulares de la doble polea. Ok, entonces, a ver dónde nos hemos quedado. Sería 20 veces. En este caso, como nosotros hemos visto que la aceleración de A es igual a la aceleración angular por el radio, nosotros prácticamente lo que vamos a hacer es el siguiente arreglo. Vamos a poner aquí siguiente arreglo. El siguiente arreglo es que la aceleración de A va a ser igual a la aceleración del sistema por el radio, y que la aceleración de B va a ser a la aceleración del sistema por el radio de A y el radio de B. Sabemos que la aceleración para ambos son iguales, 1.6449 y 1.6449. En uno se multiplica por 4 y otro se multiplica por 8. ¿Sí? Nos dimos cuenta de esto acá, 4 y 8. Y ahora esto, haciendo las operaciones respectivas en MATLAB, corriéndolo, nos dice que la aceleración de A es 6.5796 y 13.1593. Es decir, 6.5796 radianes sobre segundo al cuadrado y 13.1593 radianes sobre segundo al cuadrado. Bien, continuando con la solución, nos podemos ir al siguiente ítem. Nos piden, ¿qué cosa? A ver, la aceleración del sistema ya la tenemos, pero si nosotros lo reemplazamos, tenemos los resultados. La aceleración del sistema es 1.6449.
1.6449 radianes sobre segundo. Ahora nosotros lo que vamos a hacer es las sumatorias en el eje Y y en el eje X. Y bien, nosotros vamos a tener lo siguiente. Tenemos lo siguiente, ¿no? Que las sumatorias de fuerzas en el eje Y y la sumatoria de fuerzas en el eje X nos van a dar las reacciones. Por tanto, si nosotros nos vamos al ítem B, vamos a poner acá, ¿no? Como según lo hemos puesto acá, ítem A, ahora sería ítem B. Ítem B. Ok, tenemos ítem A y ítem B. Vamos a tomar una captura a esto. No creo que sea necesario. Pero lo que sí nos va a servir es esto. Eso nos va a servir. Que nosotros hemos considerado lo siguiente. Una reacción en el eje Y del apoyo fijo. Y en X, ¿no? Y que también teníamos, ¿qué cosa? Una masita. Teníamos una masita. ¿La masita de quién? Teníamos la masita del bloque A. La masa del bloque A. También teníamos la masa del bloque B. Y por supuesto, no va a faltar, ¿qué cosa? Las aceleraciones de A, o prácticamente la aceleración del bloque A y la aceleración del bloque B. Y también teníamos a quién, al peso, o mejor dicho, a la masa de la doble polea, es decir, la masa de G, ¿sí? Multiplicado por la aceleración de G. La aceleración sigue un sentido vectorial. Y bien, nosotros sabemos que la aceleración puede tener tantos componentes como en X e Y, ¿cierto? Y si no se entiende bien, lo vamos a explicar de esta forma. Es como si tuviésemos un arreglo angular, así como tal, de una fuerza, ¿no? La fuerza la podemos componer en una fuerza en X, que prácticamente sería multiplicado por el coseno de alfa. Y también podremos descomponerlo en el eje Y como el seno de alfa. Prácticamente tenemos en el eje X, o sea, en Y, en X, y también podemos tenerlo en J, en Y. Entonces, si nosotros vemos que al hacer la sumatoria de fuerzas en X, tenemos que igualarlo ¿a quién? A la masa por la aceleración. Es decir, la sumatoria de fuerzas en el eje X van a ser igual ¿a quién? A estos tres. A la masa de la doble polea, a la masa de o sea, tenemos que ser a las fuerzas de la doble polea del bloque A y del bloque B. Entonces, la masa de A va a ser multiplicada por la aceleración. Ojo, la aceleración en el eje X. ¿De quién? De A. Más la multiplicación ¿de quién? Del bloque B multiplicado por la aceleración en X del eje B, del bloque B, más ¿quién? Más la masa de la doble polea, o sea, la masa de G, multiplicado por la aceleración en X de la doble polea. Si nosotros nos damos cuenta, la única fuerza que actúa a lo largo de este eje es la reacción en X de G. Y la masa del bloque A es de 20. La aceleración en X, en este componente, no hay, y para B tampoco hay, por tanto es 0, más la masa, que es de 2 kilogramos, por la aceleración del bloque en el eje X también es 0, no hay en ninguno. Y también que en la aceleración de la doble polea que tiene una masa de 25 kilogramos multiplicado por su aceleración en el eje X tampoco no hay. Quiere decir que la sumatoria de fuerzas en el eje X da como resultado que la reacción en el eje X de G es igual a 0 newtons. Esto creo que es el ítem B y C, ¿no? Porque nos pide la magnitud de la reacción en G. No, está bien. Está en G. Entonces, esto yo también ya le he hecho un arreglo en MATLAB. En MATLAB he creado la variable, ¿no? Resolver para Gx, resolver, igualarlo y luego tener su redondeo. Aplico y vemos que efectivamente
es igual a 0. Algo que me olvidé de explicar, y es que cuando nosotros escribimos sims x, lo que queremos decir es que a este argumento que trate a la variable como tal, como una variable, o sea, que lo trate como un operador para elaborar nuestra ecuación. Por lo que nosotros, utilizando la función solve, podemos igualarlo. Pero ojo, no es una igualdad, sino es para ver como tal. Nosotros tenemos dos formas de tener a la igualdad: un igual y doble igual, que quiere decir que es igual a tal valor, y este tal valor lo vamos a obtener mediante la opción solve. Y es por eso que nos arroja un resultado, porque si nosotros escribimos como tal con una sola igual, nos va a arrojar error, ya que nosotros lo que queremos hacer es comparar, ¿sí? Porque nosotros estamos comparando valores de este lado y también valores de este lado. Por tanto, tenemos que utilizar dos iguales. Y así es como ya no nos arroja error. Y bien, nosotros vimos que la reacción en g de x es igual a 0, pero la reacción en y es de 355.3266. ¿Cómo lo sabemos? Pues vamos a resolverlo. La sumatoria de fuerzas en I de lo mismo, ¿no? De la masa de A por la aceleración en I de A, más la masa de B por la aceleración de I en B, más la aceleración de la masa de la doble polea por la aceleración en I de la doble polea. Nos damos cuenta de lo siguiente, que nosotros tenemos a la reacción de G de I. Luego tenemos a quién, tenemos al bloque. ¿Y cuál es el bloque? Es a los bloques de A y B. Nosotros sabemos que la masa de A es de 20 multiplicado por ¿quién? Multiplicado por la gravedad de 9,81 nos da 196, es decir, menos 196. Y ahora esto a su vez por los 2 kilogramos de la gravedad nos da también menos 19,6. Esto viene siendo de A y este viene siendo de B. Y ahora nosotros sabemos que la masa por la gravedad del bloque, o sea, de 25 por 9,81 nos da 245,25, pero nosotros vamos a trabajar con 245. Aquí estoy aplicando el mismo principio de causas y efectos, ¿sí? Causas y efectos. En este lado estoy considerando las causas y en este lado estoy considerando los efectos. Y esto lo vamos a igualar. Ahora, acá hay un pequeño detalle importante. Si nosotros nos acordamos en esta parte superior, cuando consideramos los efectos, la masa del bloque A, que es lo que estaba haciendo, estaba descendiendo. Y la masa del bloque B, o mejor dicho, el bloque B, subía. ¿Qué es lo que va a pasar? Nosotros vamos a tener que trabajar de la siguiente forma. Vamos a tener lo siguiente. Como nosotros vimos que va a bajar, baja y sube, lo que nosotros vamos a tener que considerar ahora es un eje de referencia para que no nos salgan valores que nos puedan confundir al momento de realizar la operación. Es decir, si está descendiendo, hay que asumirla a como positivo. Y si está ascendiendo, hay que considerarla a como positivo. Es decir, cambiamos solo los ejes de referencia. Bien, vamos a considerarle aquí un positivo. Esto lo que nos va a ayudar es a favorecer nuestros resultados. ¿Por qué? Vamos a verlo ahora. La masa del bloque de A por la aceleración de A multiplicado por la masa de B por la aceleración de B nos va a dar lo siguiente. Cuando nosotros estemos trabajando en este sentido, vamos a darnos de la siguiente forma. O bien podemos darle a este lado, o sea, podemos trabajar con este eje de referencia, o bien podemos trabajar con este eje de referencia. Y de alguna otra forma nos va a dar positivo o negativo. Entonces, al momento de trabajarlo, vamos a tener lo siguiente. Por lo general, el sistema lo que va a hacer es bajar, va a bajar. Entonces, si nosotros hacemos completamos los datos, la masa del bloque A multiplicado por la aceleración. ¿En cuánto nos salió la aceleración?
La aceleración del bloque de A nos salió 6,5796. 67,96. Pues como nos ha salido en ese sentido la aceleración para abajo, quiere decir que lo vamos a considerar como ¿qué cosa? Como negativo. Pero en cambio en este caso nos va a salir como positivo. Esto de lo que dije de positivo negativo, o bueno, positivo si va para arriba o para abajo, es según cómo lo trabajes. Pero de todas formas el resultado te va a salir lo mismo. En este caso yo solo estoy considerando el convencional, que es positivo arriba. Y bien, vamos a tener lo siguiente, que 20 veces la aceleración de A nos va a dar 20 veces menos 6,5796 más la masa de B, que es 2 multiplicado por su aceleración su aceleración, perdón, la aceleración del bloque es 13.1593. Y esto luego lo vamos a multiplicar por la polea. La masa de la polea por su aceleración en el eje Y. La polea por estar en reposo, por no tener efectos, ya que gira alrededor de su propio eje, no tiene aceleración angular. Digo, no tiene aceleración ni en X ni en Y. No, este es de G. No tiene. Por tanto, es 0. Y que gira alrededor de su propio eje. ¿Y qué nos va a dar como resultado esto? El resultado del sistema bueno, esta ecuación nos va a dar de resultado al eje de la reacción de G en el eje Y. Entonces nosotros en la regla de MATLAB ya hemos visto, ¿no? Que le damos el argumento para que trate a lo que hemos puesto a Gx como una variable para comparar, y para que nos arroje el resultado hemos dado un redondeo de 4 decimales aquí a la variable de x que es prácticamente darle una variable, ¿no?, al resultado, y también para el eje Y. Aquí tenemos nuestro arreglo y prácticamente le damos a correr y podemos ver el valor de la reacción, que es 355.3266. 355.3266 newtons. Y creo que me estaba pasando aquí. Aquí me faltaba poner los resultados. Sí, aquí me falta poner el resultado de GDI, que es 355. Está muy grueso. 355,3266. Ahora nos piden hallar las tensiones, ¿no? La magnitud, la fuerza de la tensión del cable de A y la tensión de B. Esto es más sencillo, ya que simplemente necesitamos hacer algo simple, que es estática. Es prácticamente hacer un poquito de estática. Me voy a ir aquí. Esto lo voy a mover acá. Ajá. Ya, aquí. Aquí voy a poner bloque. Aquí entonces he cometido un error aquí. No, ítem A, ítem B. Prácticamente sería ítem C. Ajá. Aquí sería ítem C. Ítem. Tenemos que poner el rojo. Ítem. Uy, qué fea letra. Ítem C y D. Como nosotros vimos, al momento de realizar nuestro diagrama de cuerpo libre, prácticamente podemos cortar la cuerda y tenemos ¿qué cosa? Una tensión de A y la masa por la gravedad. La masa de A por la gravedad. La gravedad sigue siendo constante. Y ahora, si nosotros cortamos por acá, tenemos a la tensión de B multiplicado por la masa de A por la masa de B, perdón, por la gravedad. Pero ahora, nosotros estamos considerando en este apartado lo que son las causas, ¿sí? Ahora, si nosotros queremos considerar los efectos, tendríamos que hacer lo mismo. En ese sentido, nosotros hemos visto que este baja y este sube, por lo propio del actuar de este momento. Entonces, lo que tenemos es lo siguiente. La masa de A
multiplicado por la aceleración ¿de quién? De A. ¿En qué eje? En Y. En el eje Y. Y aquí tendríamos ¿qué cosa? La masa de B por la aceleración en el eje Y. ¿Sí? Entonces prácticamente ya tenemos esto planteado. Que tenemos que la sumatoria de fuerzas en el eje Y de la masa de A multiplicado por la aceleración del bloque de A en el eje Y, tenemos a quién? Tenemos que la tensión menos la masa de A multiplicado por G. Pero acá hay un pequeño detalle, y es que nosotros estamos considerando la parte de causas y efectos. Si nosotros nos percatamos, tenemos una pequeña observación. ¿Se acuerdan que aquí arriba les mencioné de considerar un eje para arriba o un eje para abajo? En este sentido, ¿dónde estás? Acá les mencioné sobre considerar lo positivo para arriba, para abajo. Pues bien, lo que nosotros vamos a tener en cuenta es lo siguiente. Que ahora vamos a trabajarlo de la siguiente forma. Nosotros vimos que la tensión iba para arriba y la tensión iba para abajo, y prácticamente si nosotros tuviésemos el eje convencional de X e Y, prácticamente la tensión iría para arriba, por tanto sería positivo y el peso sería negativo, ¿cierto? Pero como nosotros estamos considerando este efecto de que al momento de rotar va a ocurrir esto, lo que quiere decir es que si nosotros planteamos el cambio de eje, ¿qué vamos a tener? Que si nosotros consideramos como tal positivo a este lado, o sea, positivo, si así, X e Y, prácticamente la aceleración nos saldría negativo. Es decir, si consideramos de esta forma, ¿no? X e Y sería positivo, negativo, positivo, negativo. Entonces tendríamos la tensión de A menos menos 196, prácticamente sería menos 196. La masa sería ¿cuánto? La masa de A sería la masa de A es de 20 y la aceleración es de menos 6,5796, ¿no? Menos 6,5796. Porque esto es prácticamente el sentido en el que está yendo. La aceleración está yendo para abajo, o sea, no está yendo a nuestro favor. El detalle para no cometer errores es prácticamente simplemente cambiar el eje. Es tratar de darle el otro sentido para no tener complicaciones, porque si nosotros consideramos como lo considera así, ¿no? Podríamos considerar negativo, pero eso nos podría pasar. Entonces, si nosotros cambiamos el sistema en ese sentido, positivo para abajo, también tendríamos que cambiarlo positivo para aquí, para abajo. Por tanto, nuestro arreglo nos quedaría de la siguiente forma. Prácticamente nos da el mismo resultado, pero prácticamente sería 196, como está yendo para abajo, esto está yendo para abajo, es positivo, y como este está yendo para arriba sería negativo. Entonces prácticamente sería 196 menos la tensión de A igual a 20 por la aceleración, que en ese sentido, como está yendo hacia abajo y nosotros como resultado nos dio que la aceleración de A es 6,5796. Esto llevándolo al MATLAB nos damos cuenta que nos da de resultado que la tensión de A es 64.408 Newton. Y ahora si nosotros hacemos el arreglo también para las fuerzas en Y de la masa de B multiplicado por la aceleración de B al eje Y, nos damos cuenta que en este lado la aceleración está yendo en sentido, está yendo a favor de la convención de signos original, ¿no? De eje X positivo y positivo la tradicional. Entonces tenemos que la tensión de B va a ser menos la masa por la gravedad de 19,6, y esto a su vez va a ser multiplicado por la masa ¿por quién? Por su aceleración. ¿Y su aceleración de cuánto era? Su aceleración era de 13.1593. 13.1593. Y esto llevándolo al MATLAB nos da un resultado de 45.9886. Prácticamente lo que está acá. 19,6, 2.13, 1593. ¿Sí? 45, perdón, 45.
91.86 newtons. Y listo, ya tenemos todo. Y podemos completar nuestro cuadro de respuestas. La tensión de A nos salió 64,408. Y la tensión de B nos salió 45,9186. Y prácticamente damos por terminado el examen parcial de dinámica. Este ha sido un capítulo muy interesante, ya que hemos aplicado sumatoria de fuerzas, momentos de inercia, algunas fórmulas que pasan desapercibido, como la aceleración, que es igual a la aceleración angular por el radio, pero que nos sirven de mucho para poder resolver la aplicación de la estática, convención de signos, poco de teoría, y prácticamente esto, ¿no? Jugar con la teoría de prácticamente de ejes, ¿no? Para poder facilitar nuestros resultados, así como también el uso de softwares como MATLAB para poder hacer más fácil la obtención de resultados. Y sin nada más que agregar, muchas gracias por ver esta serie. Disculpen si me he demorado, ya que he estado avanzando otros cursos, he estado capacitaciones y se me ha hecho complicado, pero realmente agradezco el apoyo por los videos y será para otra oportunidad. Muchas gracias.